a comentar algo de contexto general. Me imagino que aquí hay apicultores, ¿cierto? Por ahí atrás está mi amiga Ana María. ¿Habrá otro apicultor? Por acá. Perfecto, acá el hombre también apicultor. Vamos a hablar un poquito de contexto para que el resto de personas asistentes a esta charla puedan conocer lo que significa la apicultura. Posteriormente vamos a hablar algo muy livianito de lo que es el proceso de certificación, porque ya el SAC tocó fuertemente lo que significa ese punto. Y en tercera instancia vamos a ver algo que tiene que ver con la relevancia en los territorios. O sea, hay muchas cosas que uno quisiera como pauta que se cumpliera, sin embargo en los territorios están ocurriendo un montón de cosas que los apicultores, que los agricultores que estamos en esos lugares nos damos cuenta y tenemos que ver cómo avanzamos para ir resolviéndolas. Primera entonces tiene que ver un poquito con contexto de la apicultura. Siguiente. Y esto yo se lo menciono siempre a mis alumnos también porque es bien importante reconocer el tiempo que lleva la abeja sobre la Tierra, lleva más de 60 millones de años y lo que ha caminado los homínidos o el hombre al lado de la apicultura es bastante poco todavía. La abeja se ha resuelto y ha sabido sobrellevar glaciaciones y diferentes eventos climáticos, incluso muchos más duros que los que estamos viviendo actualmente. Y en segunda instancia aparece lo que es la relación abeja con el hombre y que nosotros conocemos como apicultura, que eso significa básicamente la domesticación de la apis melífera para poder ser utilizada primordialmente con el propósito de que realice la polinización. Lo que significa miel, lo que significa polen, jalea real, propóleo y los diferentes productos de la colmena son un derivado adicional al impacto gigantesco que tiene la abeja al momento de realizar la polinización. Posteriormente, después de lo que significa la llegada europea, la colonización, ¿cierto?, al continente, ahí aparece y llega la apis melífera al continente latinoamericano. Y a Chile llega el año 1844 de la mano de José Patricio Larraín Gandarillas, parte de la SNA. Y fíjense que la abeja melífera llega al país con el propósito de realizar la polinización de carozos. En la región metropolitana, cercanías de Melipilla, se instala el primer apiario que llega a Chile desde Italia. Siguiente. Ahí hay una fotografía de lo que fue el primer congreso de apicultura en Chile. Fíjense que yo les decía que la abeja había ingresado en 1844 y el primer congreso de apicultura, el primer momento en que los apicultores en el país se reunieron a hablar de apicultura fue en 1925. ¿Y quién eran los que hablaban de apicultura? Gente que estaba vinculada al campo, apicultores y formadores de apicultores. Y esto, bueno, le facilito la presentación a la organización para que la puedan difundir si es posible. Y fíjense que aquí quienes hemos asistido a congresos constantemente, nos damos cuenta que nuestro primer congreso de apicultura en el país tiene temas muy parecidos a los que solemos hablar en estos tiempos. Se pedía la experiencia y un representante nacional que pudiera capacitar, o sea, en ese entonces mucha gente se armó de abejas a partir de enjambres, entonces se necesitaba gente que enseñara a hacer apicultura. Y eso hoy día sigue siendo parte del debate, o sea, sigue habiendo la necesidad de los diferentes espacios formativos tener gente que forme apicultores o especialistas en apicultura, ¿ya? Se pedían fondos al gobierno como lo que actualmente se sigue solicitando, que la apicultura es un rubro estratégico para la agricultura y se requieren fondos para poder solventarla cuando las temporadas no están buenas. Cuando una temporada no da la suficiente miel, se requiere cierto tipo de apoyo para mantener a la apicultura vigente. Y bueno, un montón de cosas más. Y fíjense que la última, que a nosotros también dentro de todo nos llena de orgullo, es que el primer congreso se solicitó la formación de la Asociación Chilena de Apicultores, la cual se forma en los años 90, nace la Federación Red Apícola Nacional y posteriormente, bueno, también aparecieron otras organizaciones con el propósito de poder reunir a los apicultores, ver cuáles son las necesidades que tienen los apicultores y poder plantearlas con una propuesta con el propósito de poder avanzar en todas las problemáticas que tiene el rubro. Siguiente. Estos son algunos datos respecto a lo que significan nuestros registros históricos de apicultores. De lo que tenemos desde el año 97, el censo silvoagropecuario, ¿cierto? Teníamos el orden de 14.000 apicultores y 337.000 colmenas. Si nosotros nos llevamos a números promedio, significa que el apiario promedio estaba en el orden de las 23 colmenas. Los chiquillos que son apicultores saben que con 23 colmenas muy difícilmente yo paro la olla en la casa. Sin embargo, ese apicultor que tiene 23 colmenas
tenía otras aristas productivas. Tenía gallina, tenía el cerdo, tenía porcino, tenía vaca, tenía huerta, tenía diferentes matrices bajo las cuales podía solventar lo que en ese entonces se conoce y denomina como agricultura familiar campesina. ¿Y qué ha ido pasando con el pasar del tiempo? La cantidad de colmenas por apicultor ha ido aumentando. Eso es propio del pasar del tiempo, de las nuevas eras en las cuales estamos viviendo, y nos significa una especialización. Aquel persona que se dedica a la apicultura tiene que tener mayor conocimiento y mayor profesionalización para poder realizarlo. Sin embargo, también nos vuelve vulnerables. Porque yo, si ya me va mal con las abejas y solo me dedico a la apicultura, me veo en tremendo riesgo económico y es un problema y una situación que actualmente al rubro queja bastante. Siguiente. Esto es solo un cuadro esquemático de las diferentes aristas, porque yo también como veterinario me dediqué a la apicultura y me pareció muy atractivo, desde el punto de vista que la apicultura nos permite tener un aporte en lo que significa la polinización. Son las grandes sostenedoras, no solo las abejas, sino que los polinizadores en su conjunto, de lo que hoy día nosotros conocemos como planeta. Las abejas fueron masificadas, pero hay un montón de otros polinizadores que están presentes en los diferentes entornos y son los responsables de que hoy día tengamos prados, arbustos y diferentes tipos de árboles. Tiene un impacto en el medio ambiente, tiene un impacto en la agricultura. El principal producto que se comercializa es la miel, con todas las problemáticas y diferentes situaciones que enfrenta la miel actualmente, siendo el tercer producto mundialmente más adulterado que existe en el mundo alimenticio. Y existen otro tipo de productos, como en este caso está la cera, está el polen, el propóleo, la apitoxina, la jalea real. Son diferentes insumos que se pueden desprender de la colmena y pueden ser utilizados para el beneficio de la salud que él le consume. ¿Ya? Cuando hay ciertos momentos de harto trabajo, uno muchas veces quiere tener que contratar gente. Entonces significa finalmente que el vecino, que el amigo, que el otro apicultor también va en apoyo y eso significa una adición en empleo. Y por otro lado, genera un desarrollo local. Y ese desarrollo local va de la mano de que en general el apicultor invierte en el negocio local, en la ferretería del lugar en el que se desarrolla. No hay un gran flujo de movimiento externo. ¿Ya? Y por último, sin duda, como ustedes ya saben, imagino la mayoría también son, el consumo de los productos de la colmena de manera equilibrada son bastante benéficos para la salud. No solamente para la salud humana, también pueden ser empleados en animales y pueden ser empleados incluso en el control de plagas. Esto es un paper, yo sé que aquí hay un público diverso, hay agricultores, hay estudiantes, profesionales, vinculados a todas las aristas, y este es un paper que apunta primordialmente a cuál es el impacto económico de la polinización, y está en el orden de los 153 billones de euros. No hay otra arista productiva que sea capaz de generar ese impacto económico, y eso es porque hoy por hoy las diferentes organizaciones gubernamentales y el mundo en general busca mantener la apicultura dentro de un orden estratégico y que no desaparezca. ¿Ya? Siguiente. Bueno, ahí aparecen todo lo que eran los diferentes productos. Incluso imagínense que hasta nuestra ropa depende de la abeja. Para que se polinicen ciertas especies, cierto, que facilitan la ropa, también se requiere nuestra abeja. Siguiente. Y esto es más o menos como ha ido generándose de poco a poco un cambio en el paradigma. Fíjense que hace 80 años atrás no habían tantas enfermedades presentes en la apicultura y eso ha significado que en ese entonces uno podía prácticamente ir a ver las colmenas, a cosecharlas y sin tener que hacer una mayor intervención con ello. Ahí teníamos todo lo que significaba apicultura rústica. Sin embargo, con los eventos posguerra y la tecnologización, la apicultura fue tecnologizándose también y eso acarrió un montón de otras cosas y nuevos desafíos. La presencia de enfermedades, la incorporación de maquinaria, poder hacer rendir de mejor manera nuestra mano de obra, en fin. Y si uno es optimista respecto de esto, hoy día debiéramos pensar de que el futuro en apicultura debería tender a una apicultura, como quieran mencionarlo ustedes, agroecológica, orgánica, ecológica. Sin duda debiera tender hacia allá porque hay consumidores que se tornan más exigentes y quieren un producto como todo lo que se ha mencionado anteriormente, lo más sano posible, con la menor cantidad de químicos posible también en su manejo. Y de la mano de ello va la certificación y de la mano de ello también va cómo nosotros logramos sobreponernos a las brechas comerciales que hoy día sin duda posicionan a la miel en condiciones de bastante inestabilidad.
Siguiente. Y esto, bueno, en la Declaración de Río del año 92 ya se hablaba de apicultura agroecológica con un factor tremendamente desequilibrante en beneficio de la apicultura y que habla del orden de que la apicultura, como también la agricultura familiar campesina, son mitigadores del cambio climático. La abeja, no solamente por el hecho de producir alimentos, sino que por el hecho de generar polinización en diferentes tipos de especies vegetales, es mitigadora del cambio climático, retarda la desertificación, en fin. Entonces, son acuerdos voluntarios que comprometen los diferentes gobiernos y que permiten, de alguna u otra manera, generar un impulso en la apicultura. Siguiente. Eso fue un sobrevuelo general respecto de lo que es la apicultura. Y el segundo punto, esto lo vamos a hablar un poquito más liviano, pero tiene que ver un poco con el tema de la certificación. ¿A quién le puede en realidad interesar la certificación? Quienes dentro del mundo de la apicultura pudieran verse beneficiados o los convence certificarse desde el punto de vista orgánico. Anteriormente el SAC ya lo señaló, ¿cierto? Ellos son parte de los componentes que permiten realizar esta certificación, pero bueno, tiene cosas positivas y cosas que a muchos apicultores también lo aleja de esta posibilidad. Siguiente. Bueno, esto solamente, ahí está el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos, eso es un instructivo, y en el punto 7, lo voy a comentar más adelante, sale un desglose completo de cómo un apicultor puede tornarse apicultor orgánico o agroecológico. ¿Ya? Ahí está la fotografía, ya se las mostraron anteriormente, y una miel, ¿cierto?, con también su sello de certificación orgánica. Esto es una tendencia que no solamente está en Chile, sino que viene de manera importante a nivel mundial, lo que significa las certificaciones. Porque como yo les comentaba anteriormente, la miel es el tercer producto mundial más adulterado. Entonces, el consumidor no solo tiene que creerme a mí, sino que tiene que creer a alguien que externamente realiza una certificación. Desde ese punto de vista, la certificación cumple un rol, porque actúa como ente neutral para poder garantizar de lo que yo estoy vendiendo. ¿Ya? Y estos son algunos de los temas que a nosotros en general más nos complica, porque como ustedes saben, a la abeja yo no le puedo poner un cerco y decirle no vayas para allá, porque en ese lugar hay productos que van a contaminar los productos, te van a contaminar a ti. La abeja recorre sin problema 3 kilómetros a la redonda, sin ningún tipo de inconveniente. Y en este caso existe esta norma respecto a lo que significa la presencia de OMG o OGMs, y habla de que estamos en área de OMG cuando estamos a menos de 5 kilómetros, en 10 kilómetros estamos en área preventiva o de transición, y cuando estamos lejos de 10 kilómetros a la redonda de la presencia de estos productos, podemos decir que estamos libres de estos organismos genéticamente modificados. Esto sin duda juega un punto de vista negativo en la apicultura, pero para todos los apicultores que están acá nuevamente, ustedes pueden solicitar mediante su inscripción al FRADA de cada uno de sus apiarios saber si están en presencia o no de alguna de estas tres categorías. ¿Ya? Yo no puedo preguntar por un tercero, porque la información de cada uno de los apiarios es confidencial. ¿Ya? Y dentro del punto 7, respecto a lo que significa la normativa para producción orgánica, existen estos diferentes desgloses respecto de lo que significan las obligaciones y deberes en apicultura. Hay varios, los pueden buscar, miren abajo nuevamente está citado el documento para que los puedan recoger. En general sí, a los apicultores los puntos que más problemática respecto del manejo nos generan son el punto 33 y el 34. Y esos dos puntos hablan de la nutrición y de la sanidad. Porque saben ustedes seguro que para poder mantenerme orgánico y mis abejas que sean aceptadas y no sean retiradas de esto, yo no puedo alimentar con productos artificiales. Y hoy por hoy el 99% de los apicultores formalmente registrados alimenta de manera artificial, ya sea por emergencia o por ordenamiento productivo. Entonces, desde ese punto de vista ya es una complicación importante, siempre que yo no tenga ordenado en mi manejo productivo dejar una reserva importante de miel a mi apiario. Y eso se puede, pero bajo ciertas condiciones climatológicas y territoriales. Yo estoy seguro que aquí los chiquillos que son apicultores, si pudieran, le dejan su miel a la abeja. No es muchas veces una decisión del apicultor, es una necesidad del entorno, que muchas veces no da la cantidad de miel
para poder mantener las abejas solamente con este producto que es lo que naturalmente ellas comen. Y el segundo punto, el 34, tiene que ver con el orden sanitario. En Chile, para la cantidad de demandas y requerimientos que pide la generación de un apiario o una miel orgánica, la cantidad de productos orgánicos que tenemos es muy baja. Oficialmente registrados tenemos a UNLENCAP y también existe hoy día la posibilidad de ocupar ALVAR. Y el resto de productos de línea orgánica son básicamente productos de fabricación artesanal, ¿ya? Entonces queda una falencia respecto de ello y respecto a las posibilidades que tenemos para poder tener otro tipo de productos. Existen las alternativas, uno puede fabricar productos, existen otras posibilidades, pero eso va de la mano de cómo el apicultor también desarrolla ese manejo particular que tiene que ver con la parte sanitaria. Y eso, muchachos, solamente pensando en Barroa, ¿ya? Voy a mostrarles más adelante unas fotografías de imágenes de diferentes enfermedades, pero eso es solo pensando en el principal individuo que está presente prácticamente en todo el mundo. Le pregunté hoy en la mañana, ayer en la mañana, al encargado nacional del SAC cuántos colmenas y cuántos apicultores oficialmente inscritos teníamos, y al parecer no tenemos datos todavía oficiales respecto de esto, ¿vale? Sin embargo, lo último que tenemos oficial son esta diapositiva. Y fíjense que en general la región que alberga mayor cantidad de colmenas inscritas en la región de O'Higgins. Y estos son los datos que nos entrega ODEPA a través de aduanas respecto de lo que significa la exportación de mieles, ¿ya? Y desde ese punto de vista, fíjense que la cantidad no es despreciable, sin embargo, desde 2018 en adelante hemos tenido una baja respecto a lo que ha significado la producción en general, ¿ya? Y esto es solamente la parte orgánica, pero esto obedece a un comercio internacional que está bastante influenciado por la presencia de miel adulterada y otras problemáticas propias de estos últimos años. Entonces, ¿qué nos debiera estimular o orientar a transformarnos y volvernos hacia una apicultura un poco más agroecológica? Y desde ese punto de vista, al menos nosotros hemos dilucidado dos factores importantes. Uno que son los que implica el propio consumidor, que el consumidor busca productos sanos, busca también, obviamente, tener productos inocuos y que esto sea sustentable en el tiempo. En general, la apicultura más o menos va de la mano de ello, ¿ya? Y por otro lado, están los apicultores que también, obviamente, buscan, bajo una visión, una conciencia diferente, poder desarrollar un manejo mucho más armónico con sus abejas. Y claramente, como ya se señaló, estos productos, en la medida que logran esta certificación, pueden acceder a algún valor agregado, ¿ya? Y el tercer punto tiene que ver con la acción y relevancia territorial. No es lo mismo tener abejas en Ñuble que tener abejas en la sexta región, que tener abejas en la región de los lagos. Todo eso tiene una matriz productiva que está muy condicionada a varios factores. Está condicionada a los factores del territorio, está condicionada a los factores de la cultura bajo la cual yo me formo como apicultor. Hay un montón de factores que influyen en ello. Y esto es un pequeño esquema de algunas de las problemáticas generales en apicultura y a nivel de territorios, cómo el apicultor ve la apicultura y qué son las cosas que en lo inmediato y lo concreto le complican. Está la acción de plaguicidas. Aquí hay mucho de lo cual hablar, mucho por lo cual también nosotros debiéramos estar en general en desacuerdo de su aplicación. Sin embargo, es un componente que está presente y yo creo que poco a poco la brecha y la disminución de su utilización, en la medida que avance todo lo que significa la agroecología, va a mejorar lo que significa la responsabilidad de sus aplicaciones. Las enfermedades de las abejas, hay un sinfín de enfermedades apícolas y lamentablemente cada vez más dañinas hacia la abeja. Hay pérdidas de espacios productivos, hay lugares donde las extensiones de monocultivo transforman en verdaderos desiertos verdes los lugares donde antiguamente se hacía apicultura. Cambio climático, ni hablar de eso, la sequía, el monocultivo ya lo mencioné, y sin duda los manejos. En general, hasta hace algún tiempo los apicultores se hacían apicultores con las abejas. Hoy día, por suerte, hay programas de extensión, hay espacios donde se puede formar en apicultura y uno puede hacer la labor apícola de una manera un poquito más objetiva. Esto es solo una fotografía de las diferentes enfermedades o agentes que afectan a las abejas. No es solo este parásito que les comenté anteriormente, que es Varroa, sino que hay un montón de otros agentes, no todos están presentes en Chile. Sin embargo, nuestras abejas cada día se encuentran
más presionadas no solamente por el entorno, sino que también por las diferentes enfermedades y agentes patógenos que están accionando sobre ellas. Esto es relevante de entender para quienes nos dedicamos a la apicultura porque hoy por hoy existe gran cantidad de grupos apícolas y asociaciones de apicultores y eso es fundamental que exista. Porque como yo les comenté anteriormente, yo no puedo decirle a las abejas, como en el caso de un rebaño, que no se vaya al lugar donde las abejas no le hacen tratamiento sanitario. Eso no ocurre. Entonces la acción como barrio apícola es tremendamente importante, ¿ya? Si yo tengo abejas en un lugar, tengo que tener la mayor coordinación posible con los apicultores de mi entorno, de tal modo que todos realicemos los manejos y tratamientos de la misma manera. Y de esa forma mantengo el barrio limpio de ciertas enfermedades, ¿ya? Entonces, para los apicultores, ¿cierto?, que están presentes, y en general esto funciona para otras aristas, es muy necesario realizar un barrido completo en el entorno en el cual tienen sus abejas. Y estas, bueno, son algunas fotografías de las posibilidades. En realidad, yo siempre me sorprendo mucho cuando me toca conversar con apicultores porque me dicen, oiga, Camilo no ha probado esta forma, yo hago el tratamiento de esta manera, de esta otra manera, y hay mucho conocimiento empírico generado a partir de los mismos apicultores. Eso tiene que ser obviamente tomado y elevado a algo que genere alguna instancia más seria donde se pueda desarrollar algún tipo de producto o mecanismo para controlar enfermedades, mecanismos de formas productivas, en fin. No se ven, pero bueno, aquí aparecía, bueno, ahí están las tiras de oxálico, ahí hay un marco sanganero, que es una forma también de controlar barroosis en ciertas condiciones, timol, propóleo y ciertas esencias también presentes en el ahumador, son alternativas que nos permiten mantenernos orgánicos y que con lo cual también podemos controlar estas enfermedades. Y bueno, no solamente las enfermedades son las que aquejan a la abeja, sino que la acción humana. Y esto es súper complejo porque uno tiene que decir, bueno, ¿cómo yo trato de disminuir lo más posible mi acción sobre los diferentes agentes por los que estoy compitiendo? Entonces aparecen monocultivos. Yo soy de la región del Biobío y allá la preponderancia forestal es tremenda y no solamente la abeja es uno solo de los más perjudicados, pero lo que pasó actualmente por la situación de incendio fue algo que nos jugó tremendamente en contra, ¿ya? Producto de lo mismo, de la aparición humana, cada vez desaparecen más lo que son grandes árboles, donde no solo abejas, sino que aves y otros tipos de componentes del entorno anidan y generan su hogar. El crecimiento de poblaciones obviamente también genera una merma. Y algo fuerte que está ocurriendo hoy es la neoruralidad, el citadino que se va al campo y genera transformaciones importantes del entorno y eso muchas veces significa poner pasto, en fin. No solamente felices con irrumpir en el territorio en el que habitan las abejas, sino que también le complicamos la forma de movilizarse. Recuerden que la abeja en la flor posa sus patas, dentro de la colmena posiciona sus patas para poder movilizarse, pero el resto de su movilización la hace por el aire. Y la abeja tiene muchos pelitos encima, entonces todo lo que es material particulado se le adhiere. Entonces, vehículos, polución de diferente tipo que está presente, se le adhiere a la abeja y por consecuencia a los productos que la abeja produce, ¿ya? Es la forma en la cual de manera natural se le adhiere el polen, pero no puede controlar de que se le pegue el polen y no se le pegue este material particulado. Y fíjense por último acá, la última fotografía, han habido fuertes tendencias hacia lo que significa investigación para desarrollar tecnología que reemplaza a la abeja, ¿ya? Hoy por hoy, por suerte, no logran tener la eficiencia que tiene la abeja, porque la abeja tiene tremenda eficiencia y específica sobre las flores que poliniza. Sin embargo, eso muestra una tendencia, muestra la tendencia de la industria a resolver esto con desapego de lo natural. Y aquí solamente 2 diapositivas para fijarlas como inquietud, más que profundizar demasiado en ella. En general, los productos que se ocupan en el campo dicen que el principio activo no es el que atañe o el que genera problemática o muerte en la abeja. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otros componentes. Están los ingredientes inertes, coadyuvantes, aditivos, y muchas veces esos son los que generan mayor problema en la abeja. Existen ciertos componentes que se aplican cuando se aplica un plaguicida que generan viscosidad. Y esa viscosidad que genera cuando que se le pegoteen las alas y se le vuelve imposible volver a la colmena. Y si logra volver, muchas veces esos componentes tienen un aroma que al retornar a la colmena las hermanas la entienden como un organismo extraño
y terminan matando a la abeja. O sea, la abeja vuelve a la colmena y es expulsada por el resto de sus hermanas y quedan muertas en la piquera. Adicionado a la cantidad de abejas que mueren en campo después de la aplicación de un pesticida. Por ello, siempre es importante, la apicultura es parte del servicio de polinización, es importante mantener diálogos con quienes realizan o tienen agricultura masiva para poder mermar y disminuir lo más posible estas acciones. Y bueno, uno siempre quisiera avanzar en lo que significa suministrar menos cantidad de químicos en los campos. Y fíjense que además los químicos, adicional al hecho de actuar por sí solos, entre ellos tienen diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, los órganos fosforados con los cargamatos generan un efecto aditivo. O sea, por ahí la dosis que se da de uno de estos no es capaz de matar a la abeja, pero si están los dos presentes en el campo, sí. Y algo tremendamente relevante es que no solamente están las abejas presentes y que puede que sea lo que aparezca en la etiqueta, sino que hay un montón de otros individuos, áfidos, pulgones, libélulas, mariposas, que se ven abatidos por esta aplicación de productos, ¿ya? Y no solamente son los productos, sino que también el cambio climático, ahí es un desafío importante para los apicultores, para quienes podemos de alguna manera incidir en la toma de decisiones. Y el aumento en temperaturas terminó finalmente en incendios, donde se incendiaron colmenas, donde se pierde el néctar y el polen de las flores. Las lluvias extremas muchas veces lavan las flores también y eso significa finalmente que no está el recurso nutricional presente para las abejas. Variaciones de temperatura, evaporan los pólenes y hoy por hoy la imposibilidad de saber qué pasa. O sea, ya llevamos un montón de rato esperando lluvia después de la acción de los diferentes incendios en diferentes lugares. Y al parecer todavía no tenemos posibilidades de que haya lluvia pronto. Y bueno, para ir cerrando esta presentación, solamente me quiero quedar con 3 temas importantes. Primero, la apicultura se sitúa en el país, se sitúa en los diferentes territorios como un agente estratégico, inicialmente por el rol que cumple la abeja como polinizador, ¿ya? La abeja tiene desde 60.000 hasta 10.000, hasta 100.000 individuos, puede llegar a tener una colmena en buenas condiciones. Entonces su acción polinizadora es tremenda. La cantidad de individuos que posee para realizar la polinización es tremenda. Y por eso hoy hay que cuidar la apicultura y avanzar en ello. Y eso significa obviamente también generar apoyo a los apicultores en los diferentes lugares que habitamos. La apicultura orgánica, sin duda, es un vínculo con una relación diferente a lo que hace el apicultor de manera convencional. El apicultor convencional tiene una forma de ver la apicultura y la apicultura orgánica y agroecológica tiene una manera diferente de ver al individuo. Y sin duda, si nosotros hablamos en consecuencia, debiera hacia dónde debiéramos avanzar todos. Y lo último importante, los cambios globales tienen incidencia en lo territorial y en lo particular. En los territorios hay actores que no están presentes, sin embargo tienen un poder importante respecto a lo que ocurre en esos lugares. Y por ello siempre, bajo la premisa de lo que significa el espíritu de colmena, bajo la premisa de lo que significa la agrupación, es importante mantenerse unido, no apuntar a las diferenciaciones, a las diferencias entre colegas, entre apicultores, sino que más bien apuntar a solidificar el rubro y de esa manera poder hacer mejor defensa y promover la apicultura no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y bueno, no me puedo ir sin antes invitarlos a todos, a todas, a participar o a mantenerse enterado al menos de lo que va a significar el Apimondia en Chile este año, que se va a desarrollar desde el 4 al 8 de septiembre. Este es el Congreso Mundial más grande de apicultura, generalmente asiste en el orden de 10.000 apicultores. Entonces, sin duda, es tremendamente importante lo que va a ocurrir este año en Chile, va a ser en espacio riesgo, y todos los apicultores, apicultoras, público en general que estén interesados en asistir, nos vemos en septiembre.